Bueno, Adita, Horacio, todo suyo. Le cedemos el control. Bueno, qué, qué lindo que es estar nuevamente juntos, verlos a todos rejuvenecidos. Me veo yo en una pantalla acá y me veo más viejo y los veo a todos más jóvenes, no sé qué pasa, si, si es un efecto pantalla, pero bueno, bienvenidos todos. Hoy vamos a continuar con esta serie que ha venido desarrollando la Hada de los enemigos del alma. ¿Mm? Eh, y el tema de hoy se va a titular, o lo ha titulado Ada, la autoconmiseración es enemiga del alma. ¿eh? La, La auto, cara. la autoconmiseración es enemiga del alma. Eh, para todos ustedes que siguen el calendario de Dios, el calendario bíblico, sabemos que hoy es el día 9 del sexto mes, en el calendario que Dios estableció en el libro de Éxodo, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. Es el calendario que Dios estableció en Éxodo, capítulo 12, versículo 2, y nos enseñó a contar los días, tal como yo se los he enseñado oportunamente. Ahí saludamos a Sofía, que la vemos recuperándose, la Bella. vemos re bien, cada día más Sí. hermosa, La Sofi. cada día más parecida al abuelo, cada día más hermosa. Ahí está. Bueno, y les decía, yo les enseñé cómo se cuentan los días en, en la forma de Dios, en la forma bíblica. Empezando por Génesis, yo les había enseñado en Génesis capítulo 1, cuando se hace la creación, dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y la mañana del segundo día, fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces aprendimos que el modo de Dios de contar los días es desde el anochecer de un día hasta el anochecer del día siguiente. Entonces ya tenemos dos informaciones. Tenemos la forma de contar los días y tenemos el establecimiento de un nuevo calendario, aún para los israelitas. Fue un nuevo calendario, el que Dios estableció en Éxodo capítulo 2, versículo 2. 12. 12, Éxodo capítulo 12, versículo 2. ¿Cuándo comienza el mes? Ustedes ya saben, cuando aparece la luna. Es un calendario lunar. Cuando aparece la luna comienza el mes. Y entonces ya sabemos cuándo comienza el mes, ya sabemos cómo contar los días, de anochecer a anochecer, y ya sabemos, y ya tenemos la pauta de dónde comienza a contarse el calendario, que es lo que establece Éxodo capítulo 12. Por lo tanto, hemos estado siguiendo desde hace años, desde que descubrimos la forma de Dios de contar los días y los meses, y los años, y la importancia que tiene eso para nosotros, porque en función de eso se ha establecido el calendario profético de Levítico capítulo 23. Si nosotros no aprendemos a contar los días, los meses, los años, no vamos a poder contar lo que es el calendario profético que Dios ha establecido en Levítico capítulo 23, donde se establece el día de reposo más 7 fiestas. ¿Qué son las fiestas de Dios? No son fiestas judías, son fiestas de Dios. Ni siquiera son fiestas israelitas, son fiestas de Dios. Entonces, hemos estudiado en repetidas veces que Jesús vino a cumplir la primera, la segunda y la tercera fiesta. La cuarta, que es Pentecostés, la cumplió el Espíritu Santo, y falta cumplir la quinta, sexta y séptima. Falta cumplir el día de trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos, que es las bodas del Cordero. Muy bien. Entonces, en función de todo esto que he introducido, lo hice por algo muy especial. Moisés
subió al monte, subió al monte a buscar las tablas de los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en las tablas de piedra. Él subió y cuando bajó, estuvo 40 días en el monte, y cuando bajó se encontró con una desagradable sorpresa. Ese pacto de boda que Dios había hecho con su congregación, la esposa, es decir, la congregación, lo violó al pacto, cometiendo adulterio con el becerro de oro. Cambió el lugar que le corresponde. Todo adulterio es eso, es poner en el lugar que le corresponde a nuestra pareja, poner en ese lugar a otro, a un extraño. Y es lo que hizo el pueblo de Israel, la congregación, al poner al becerro de oro en lugar de Dios. Esa idolatría del becerro de oro, el Señor la consideró adulterio y dice, aunque yo fui un marido para vosotros, ustedes invalidaron mi pacto. Entonces, ese mismo día murieron 3.000 personas. 3.000 personas no murieron por efecto de enfermedad, sino por efecto de espada. Y eso tenemos como una sombra profética de lo que pasó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, cuando Dios da el Espíritu Santo para, en lugar de 2 tablas de piedra, dar su ley en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Y ese día de Pentecostés en el Nuevo Testamento fueron salvos, se bautizaron y se añadieron a la congregación 3.000 personas, la misma cantidad que habían muerto en el primer Pentecostés, debido al adulterio, a la idolatría. En el segundo Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 3.000 personas, la misma cantidad, reciben el Evangelio, son bautizados y se añaden a la iglesia. Sin embargo, de lo que les quiero hablar, en este calendario que estamos llevando, hemos seguido el calendario y hace 9 días comenzó el 6º mes. Hace 9 días, hoy estamos en el 9º día del 6º mes en el calendario de Dios. En realidad ya estamos empezando. Estamos empezando el 10º. Porque Bien. ya oscureció. Ya oscureció, ya hemos empezado el 10º día en el calendario de Dios. Al anochecer hemos comenzado el 10º día en el calendario de Dios. 10º día del mes sexto. ¿Cuál es la importancia y por qué le saco a la hada unos minutos de su estudio para explicarles esto o para hablarles de esto? ¿Cuál es la importancia de que estemos en el día 10º del mes sexto? Sucede que luego del arrepentimiento de la congregación y de las oraciones de Moisés a Dios, de las oraciones constantes y frecuentes, diarias a toda hora de Moisés a Dios, Dios le da una segunda oportunidad a la congregación. Así como nos da a nosotros una segunda oportunidad, Dios, el Dios de las oportunidades, le da una segunda oportunidad a la congregación de Israel y le dice a Moisés, prepárate 2 tablas de piedra como las primeras y sube al monte y te volveré a dar la que tú vas, el pacto de bodas, los 10 mandamientos en esas nuevas tablas. El día que Moisés subió al monte con esas 2 tablas de piedra en blanco, fue el día 1 del mes sexto. O sea que hoy estamos rememorando que estamos en el 10º día que Moisés está en el monte Sinaí, recibiendo de parte de Dios el segundo juego de las tablas de la ley, las tablas de los 10 mandamientos. Hoy estamos en el día 10 del mes sexto, Moisés subió el 1 del mes sexto y estuvo 40 días en el monte nuevamente en la presencia de Dios, recibiendo el segundo juego de las tablas de la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque la diferencia entre los 40 días en que Moisés estuvo en el monte recibiendo el primer juego de tablas de la ley
el pueblo estuvo desenfrenado haciéndose un ídolo y adorando un ídolo. Sin embargo, el proceso en el corazón del pueblo fue un proceso que lo llevó a no estar igual cuando Moisés volvió a subir esos 40 días. El pueblo ya no estuvo desenfrenado buscando un ídolo y adorando un ídolo. El pueblo estuvo haciendo teshuvá, estuvo haciendo arrepentimiento durante todos esos 40 días, haciendo un autoexamen de todas las fallas, los errores, los pecados, los desvíos, los fracasos, las frustraciones, los dolores, las heridas, etc. Esos 40 días esperando que Moisés bajara con esas nuevas tablas de la ley, esperando que Dios realmente se compadeciera de ellos y les diera verdaderamente esa segunda oportunidad. Por eso es importante para nosotros, porque hoy estamos en el 10º día de arrepentimiento. Cada uno de los 40 días, desde el día primero del mes sexto, son 40 días de arrepentimiento. Y nosotros hoy estamos en el 10º día y deberíamos marcar en el mapa, en el calendario, en un calendario, todos los días, primer día de arrepentimiento, segundo de arrepentimiento, tercero, hoy estamos en el 10º día de arrepentimiento. Moisés bajó del monte con las nuevas tablas de la ley el día 10 del mes séptimo. Es importante que estemos mirando cómo va evolucionando la luna para que podamos determinar cuál es el 10 del mes séptimo, que es cuando Moisés baja con las tablas nuevas tablas de la ley, y porque ese día, según Levítico 23, es el día de expiación. Lo que los judíos llaman Yom Kippur, día de expiación, el día del juicio. El día 10 del mes séptimo es el día del juicio. Es una profecía, un día profético de cuando venga el Señor, será el día del juicio final. Proféticamente. Entonces ese día fue cuando bajó Moisés. Sin embargo, entre el día primero del mes sexto y el día 10 del mes séptimo, esos 40 días, entre uno y otro, hay algo que pasó, una fiesta en el medio, no en el medio, media desplazada hacia el final. El día primero del mes séptimo es el día de trompetas, el día de Yom Teruah, día de trompetas. Quiere decir esto, el día de Yom Teruah era el día que se coronaban los reyes de Israel. Se tomó ese día y cada rey se coronaba en ese día. Es el día de la coronación de Jesucristo, es el día de su segunda venida. Cuando suena, Yom Teruah, día de trompeta, cuando suena la trompeta y seamos arrebatados y los muertos resucitarán primero y nosotros los que vivimos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados y aún iremos a recibir al Señor en las nubes, en su segunda venida, y seguiremos retornando, seguiremos bajando junto con Él. Ese es el primero del mes séptimo, 10 días antes de que Moisés haya bajado, 10 días antes del día de expiación. Quiere decir que tenemos una fracción de 30 días antes del día de trompetas y 10 días entre trompetas y expiación. Tradicionalmente, a pesar de que los 40 días son de arrepentimiento, los 30 días desde el día primero del mes séptimo, del mes sexto hasta el día de trompetas se considera día de teshuvá. Pero si no somos arrebatados, si no viene el Señor este año, cosa que puede ser, estemos preparados, porque si suena la trompeta, significa que el Señor retornó a buscarnos el día primero del mes. Por eso es importante estar preparado, por eso es importante seguir el calendario, porque no es cuestión de que el Señor nos halle desprevenidos en su segunda venida. Entonces, si no viene este año, el día 10, el día primero del mes séptimo, el día de trompetas, tenemos 10 días más hasta el día del juicio, hasta Yom Teruah, día de expiación. Y esos días, 10 días adicionales, en la tradición hebrea se consideran los días de terror, días de aflicción, de máximo arrepentimiento, esos últimos días. O sea, los 40 son de arrepentimiento, 30 normales, pero los 10 últimos, entre día de trompeta y el día de expiación, se consideran días de terror, días de afligir el alma
afligir el alma, hacer un verdadero examen, un verdadero arrepentimiento profundo, más profundo que los días anteriores, cada vez más profundo, porque el día más solemne en el calendario es el día 10 del mes séptimo, que es día de ayuno todo el día. Todos los años ayunamos el día 10 del mes séptimo, que es el día de expiación, es el día del juicio final. La Biblia nos dice que debemos ayunar. Por eso ayunamos ese día, desde la caída del sol del día anterior hasta la caída del sol de ese día. Si zafamos ese día en el juicio, el día 15 empiezan los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta más alegre de todo el calendario, porque es un anticipo de las bodas del Cordero, la más alegre de todo. Y después de esos 7 días de fiesta de tabernáculos viene el 8º día, que es el día donde empezamos a estudiar otra vez las parashá. El 8º día. Nuevo comienzo. El nuevo comienzo. ¿Por qué 8º es nuevo comienzo? Porque lo tienen claro, son 7 días a la semana, el 8º es nuevo comienzo. 7 milenios, 7 milenios, el 8º milenio es nuevo comienzo. Es el comienzo del reinado de Jesucristo. Ese es el símbolo. Bien, si esto se entendió y sabemos qué periodo en el calendario de Dios estamos transitando y qué es lo que debemos hacer diariamente en este periodo, la dejo a Ada para que pueda desarrollar el tema que ha preparado. Te agrego algo que estamos haciendo que nos gusta hacer, es en este proceso de arrepentimiento, que son estos 40 días, 30 más 10, yo les aconsejo, y me gusta muchísimo, me hace mucho bien, la lectura diaria del Salmo 51 y del Salmo 32. Son 2 salmos maravillosos que se refieren al pedido de perdón, el pedido de perdón de nosotros a Dios. Así que si cada mañana cuando se despiertan y tienen por ahí su momento de oración, les gusta leer la palabra a la mañana, les sugiero esos 2 salmos durante todos estos días. Realmente a mí por lo menos me hace mucho bien y me conecta con este proceso de pedido de perdón a Dios, ¿no? De reconocer fallas, falencias y cosas que hicimos mal. Bueno, recuerdan, estamos estudiando esta serie que llamamos Los enemigos del alma, recordando siempre también que alma está relacionado con la mente. Y vez tras vez hemos dicho que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. O sea, nada nos juega más malas pasadas durante nuestra vida diaria que nuestra mente, ¿no? Los pensamientos que nos asaltan, los recuerdos del pasado, las cosas que nosotros damos como verdaderas o como verdades absolutas y tenemos incorporadas en nuestra mente. Pensamientos que todo el tiempo nos asaltan por preocupaciones, por angustias, por expectativas de futuro, por ansiedad. Y fuimos viendo dentro de estos enemigos del alma, no sé si se recuerdan, varios temas. Hablamos de los miedos, hablamos de la ansiedad, hablamos de la ira, hablamos de los celos, hablamos de la envidia. Todas circunstancias o sentimientos o pensamientos que nos asaltan la mente y que podríamos decir muchos pueden ser producto, ¿no?, de pensamientos que el enemigo planta en nuestra mente o nos trae a nuestra mente para desviarnos de estar en paz. Y a veces también son producto de nosotros mismos, ¿no?, como hemos visto, de nuestras reacciones. Estudiamos también en una oportunidad sobre el ego, ¿no?, y cómo el ego hace que siempre queramos tener razón, queramos ser el centro de atención, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es esto de la autoconmiseración? Ese sería como el término más científico. Si lo trajéramos a un lenguaje más actual, ¿qué es la autoconmiseración? Es la compasión de sí mismo. Consiste en sentirse miserable, en sentir lástima o compasión por uno mismo. Es cuando nos sentimos pobrecitos, todo me pasa a mí, nada me sale bien, soy un fracasado. ¿Y por qué nos damos cuenta o qué caracteriza a este pensamiento o este sentimiento
de compasión de sí mismo. Se caracteriza por una actitud pesimista y un sentimiento constante de que todo nos sale mal. Eso nos lleva a concentrarnos demasiado en nosotros mismos y en todo lo que sucede a nuestro alrededor, siendo siempre nosotros el protagonista de la tragedia más grave, sin considerar a quienes nos rodean, ¿no? Entonces podríamos llamarlo también, si queremos, algo así como la victimización, ¿no? Soy víctima de todo lo que me pasa, soy víctima de los demás, de lo que los demás hacen conmigo, soy víctima de las circunstancias, soy víctima de mis malas decisiones. Eso sería, hablando en cordobés básico, la autoconmiseración. Quien siente esto, siente obviamente pena por sí mismo, y el gran engaño es que nos consideramos que no somos merecedores de algo bueno. O sea, estamos como siempre predispuestos a que eso malo me va a acontecer. Obviamente la autoconmiseración, así como todos los enemigos del alma que estuvimos estudiando, es un pecado. Hay que llamar al pecado, pecado. Y se manifiesta, como dije, a través de un constante lamentarnos de falta de fe, de un egocentrismo, porque como nos pasan cosas, entonces todo se centra en mí, y una deficiente entrega a la voluntad de Dios. Y obviamente, si este sentimiento de víctima, digamos, persiste en el tiempo, se convierte en antesala de dos cosas graves también: de la depresión y de los resentimientos. Puede llevarme estar dando vuelta en esta victimización en depresión, y puede terminar en resentimiento. ¿Resentimiento por qué? Porque siento que todos los demás están bien y todas las cosas malas me pasan a mí. Por supuesto, este sentimiento es uno de los que más infelicidad produce y que más carcome nuestra mente, nuestra alma, nuestra mente. Es un obstáculo para todo progreso espiritual y puede cortar toda efectiva comunicación con nuestros familiares, con nuestros compañeros y aún con nuestros amigos, debido a la reclamación, ¿no?, que hacemos de exagerada atención y simpatía. Es decir, esta autoconmiseración que obra a nivel del alma, como decimos, hace que sintamos miedo hace que sintamos lástima de nosotros mismos, nos pone en el centro de la escena, y estamos, ¿no?, al ser el centro de la escena y ser víctima de todo, hace que generemos o demandemos la atención de otros. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado o hemos atravesado una situación así. Por supuesto, como decíamos, que es un pecado, y también dijimos que Satanás lo usa, ¿no? A veces, o la mayoría de las veces, siempre es Satanás trayendo estos sentimientos o pensamientos a nuestra mente. ¿Y para qué lo usa? Una de las cosas para las cuales el enemigo lo usa es para que nos apartemos de Dios y su voluntad. Si ustedes recuerdan, vamos a empezar a buscar, tenemos varios textos bíblicos que trajimos para analizar este tema. Mateo 16 del 22 al 23, si alguno ya lo puede ir buscando, vamos a ver cómo el enemigo trató de que Jesús mismo, el Hijo de Dios, Jesús, nuestro Salvador, él sintiera, lo tentó a sentir en Jesús la autoconmiseración. ¿Quién puede leer el texto que les pedí recién? ¿Hay alguien? Bueno, vamos. Mateo 16, 22 al 23. Exacto. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él,
Volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjense, ¿no? Jesús mismo siendo tentado por el enemigo, el enemigo en este caso estaba usando a Pedro como instrumento para Jesús, ¿no? Sabemos que acá a esta altura Jesús estaba por ir a la cruz. ¿Qué hace Pedro? Le dice, Jesús, tené compasión de vos, que no te pase esto, pensalo bien. O sea, entonces Jesús, que supo reconocer que venía el enemigo a atacarlo para que él reconsiderara el ir a la cruz, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, interesante, ¿no? Siempre Satanás poniéndonos tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La autocomiseración hace, ¿no?, que estemos todo el tiempo mirándonos a nosotros, a lo que nos pasa, a lo que nos acontece, y quitemos la mirada de Dios. Cuando nos esforzamos por servir a Dios, más allá de nuestras fuerzas humanas, cuando pasamos momentos de pruebas, de dolor, siempre les aseguro, y creo que ustedes lo han experimentado también, siempre vamos a escuchar la voz del enemigo que nos dice, ten compasión de ti, no visites a tanta gente, no estés tanto tiempo predicando, no estés tanto tiempo dedicándoselo a enseñar la palabra de Dios, a que las personas cambien de vida. Pensá un poco en vos te mereces un descanso, vos te mereces ver televisión. En fin, siempre el enemigo nos va a traer esa tentación, podríamos decir, ¿no? Y obviamente de esa manera lograr que nos lamentemos y que quitemos los ojos de Jesús. Y si el enemigo lo consigue, va a paralizar nuestra fe. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos decir es, quítate delante de mí, Satanás, y caminemos confiados por el camino que Dios nos ha trazado. Cuando hablábamos de propósito, si entendemos que Dios nos ha dejado en este mundo y nuestro propósito es servirle y ser un elemento de bendición para otras personas, no vamos a permitir o no deberíamos permitir que el enemigo nos saque de foco. Hay otra persona, o sea, arrancamos bien profundo, ¿no? Porque dijimos, el mismo Jesús lo sufrió, o fue tentado, no lo sufrió, pero fue tentado a sufrir autoconmiseración. Hay otro personaje bíblico muy importante, el profeta Elías, que fíjense, en un momento de agotamiento físico y de estrés, sí atravesó este sentimiento. Los pongo en contexto. Habíamos estudiado en algunas oportunidades al profeta Elías derrotando a los profetas de Baal, cuando había hecho un pedido a Dios que hiciera el milagro de consumir el holocausto puesto sobre el altar. Y después de que pasó esto y que Elías mató a los profetas de Baal, entró obviamente en un profundo cansancio y en una sensación de depresión. Básicamente porque Jezabel, la mujer del rey Acab, le había dicho a Elías que iba a morir, que ella se iba a encargar de matar al profeta Elías. Entonces fíjense, en este momento que Elías huye de la presencia de Jezabel, Primera de Reyes 19:4. Les doy tiempo para que lo busquen, Primera de Reyes 19:4. Acá lo tengo. Bueno. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tremendo, fíjense, ¿no? Hasta tal punto se deprimió, hasta tal punto se sentía mal el profeta Elías, que es más, va a ir a decirle a Dios, basta ya, no aguanto más, o sea, yo soy el pobrecito, yo soy al que amenazaron, el único que quedó, que sale a defenderte a vos. Le va a llegar a decir a Dios el profeta Elías, quítame la vida. O sea, llega a un punto de depresión tal que de alguna manera está deseando morirse, ¿no?
Entonces, obviamente la autoconmiseración lo primero que hace es quitarnos la alegría. Una persona que se victimiza no es alegre. Y como les dije, causa depresión, causa angustia y obviamente puede generar compasión de parte de otras personas que lo rodean. Pero este sentimiento va a seguir generando semillas de angustia y de dolor en su vida que en algún momento deberá recogerlas, ¿no? No nos queda otra alternativa. Si queremos paz, felicidad y sobre todo tener la mirada puesta en Dios, no sucumbir a esta tentación de la autoconmiseración. Cuando consideramos nuestra situación y ponemos los ojos en nosotros mismos y no en el Señor, nos vamos a encontrar obviamente con todas nuestras imposibilidades. Vamos a ver que lo que tenemos por delante es muy difícil, no tiene solución. Nos enfrentamos con fracasos, con frustraciones, y es así, ¿no?, que entramos en este círculo vicioso de ver todo lo malo, lo negativo, lo que es imposible, y entonces empieza Satanás a utilizar esto de la autoconmiseración. ¿Qué produce en nosotros? Un constante lamentarnos, ya les dije, falta de fe, deficiente entrega a la voluntad de Dios. Algunos usan la autoconmiseración o la lástima de sí mismos para atraer la atención de los semejantes y tenerlos a su disposición. Porque la persona que se victimiza, ustedes lo habrán experimentado, pasan a ser el centro de atención. Entonces, todo su círculo íntimo empieza a girar alrededor de él. La persona con este sentimiento quiere que todos estén alrededor de ella. No busca a Dios, no deposita su confianza en Dios, sino que deposita toda su ayuda, su confianza en la ayuda externa que pueda obtener de los demás. Y fíjense lo que dice Jeremías 17:5. Texto muy interesante, una exhortación que Dios nos hace a través del profeta Jeremías. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Fíjense, ¿no? Hay una maldición si confiamos en el hombre. La ayuda, muchas veces sí, las personas que nos rodean y que nos aman nos van a contener, nos van a acompañar, nos van a comprender, pero lo más importante es que nosotros pongamos, cuando vemos que este sentimiento viene a nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza, no en el hombre ni en la ayuda que el hombre me va a poder dar, porque en definitiva es otro humano limitado como yo, y pongamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra mirada en Dios, el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama y siempre, siempre quiere nuestro bien. Confiemos solo en Dios y que Él sea el centro de nuestra vida. Quienes se lamentan por las circunstancias de su vida, desconoce que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Por supuesto, es fácil decirlo y generalmente en medio de las circunstancias adversas de la vida, tendemos más a querer resolver las cosas por nuestros medios que tener la fe depositada en Dios. Hay algo que siempre tenemos que recordar. El dolor es inevitable. ¿Qué digo con esto? En la vida vamos a tener situaciones que nos van a provocar dolor, de las más diversas. Sin embargo, si bien el dolor, las situaciones dolorosas no las podemos evitar, el sufrimiento es opcional. Las cosas van a pasar, las circunstancias van a acontecer, las cosas no van a salir como esperamos ni como pretendemos muchas veces. Sin embargo, nosotros podemos decidir cómo reaccionamos frente a ese dolor. Porque el sufrimiento es opcional. Yo voy a decidir si sufro, me desespero, me deprimo, me tiro en un sillón, deseo como el profeta Elías morirme,
¿O decido yo, opto por poner mi fe y mi confianza en Dios? ¿Cuáles son las características de una persona que experimenta este sentimiento de autoconmiseración? Por un lado, la raíz de todo es el miedo, no el egoísmo. O sea, no es que la persona se victimiza porque es egoísta, sino básicamente porque la emoción básica detrás de la autoconmiseración es el miedo. Imagínense si Jesús no habrá sentido miedo de tener que ir a la cruz, ¿no? Saber que iba a morir, eso obviamente le tiene que haber causado mucho miedo, porque su parte humana lo experimentaba. Entonces, la raíz de la victimización es el miedo. Es una persona, como dijimos, que siente pena por sí mismo, cree que no merece nada bueno, habla de carencias internas, de necesidades no satisfechas en la infancia. Ya en algún momento les voy a hablar en alguno de nuestros encuentros sobre el rechazo y el abandono. Pero hay rechazos, abandonos experimentados en la infancia que crean carencias internas y eso puede llevar a que yo me victimice. Se sumerge en una idea conflictiva de la vida, se queja por todo y a toda hora, le gusta mostrar su sufrimiento a otros y obviamente, como decíamos hace un rato, muchas veces sufre cuadros depresivos. Entonces, vamos a ver, creo que anoté 5 razones por las cuales debemos evitar 4 razones con fundamento bíblico, con textos bíblicos que lo avalan, para rechazar este sentimiento de victimizarnos o de autoconmiseración. Primero, lo debemos rechazar porque pretende que tengamos lástima de nosotros mismos. Repito, porque pretende que tengamos lástima de nosotros mismos. El libro de Lamentaciones 3:39, Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Viene Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Se los leo yo que lo tengo acá. Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Miren qué interesante, ¿no? Cómo coincide justamente este texto con este periodo que hablaba Horacio, que estamos transitando estos 40 días, este proceso de arrepentimiento. Dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Si hay algo de lo que debemos lamentarnos es por los pecados que cometimos. Cuando Jeremías escribió esto, él estaba mirando a Jerusalén destruida. Por eso el libro se llama Lamentaciones, Lamentaciones de Jeremías. ¿Por qué Jeremías estaba lamentando? Porque la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Entonces él se acordaba de los hermanos muertos en manos del enemigo y cómo el resto de los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia. Sin embargo, Dios no quiere que nos entreguemos a un lamento eterno por las circunstancias de nuestra vida y que nos pasemos siempre recordando nuestros fracasos y nuestros dolores. Y eso obviamente es lo que sí quiere el enemigo, ¿no? Lo que realmente debe ser lamentado es nuestro pecado, porque una vez arrepentidos, hallamos perdón y paz en Dios. 2 Corintios, si alguien lo puede buscar, 2 Corintios 7 del 9 al 10, miren qué interesante lo que nos dice el apóstol Pablo. En 2 Corintios 7 del 9 al 10. Yo lo tengo. Bueno. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense,
No, hasta ahí. Entonces, acá está hablando, ¿no?, de la tristeza. El contristarnos es esa sensación una de las sensaciones o de las emociones que experimentamos cuando nos damos cuenta que pecamos, ¿no? Lo que Dios quiere es que de alguna manera rechacemos esa tristeza. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo es bueno que el pecado nos lleve a entristecernos, pero no nos quedemos entristecidos y centrados en nosotros mismos lamentándonos, sino que lo importante es que esa sensación, ese paso en este proceso de la vergüenza que sentimos por haber pecado, nos lleve al arrepentimiento. Una cosa es como quedarnos... como una especie de alerta, o sea, si tenés tristeza, hay que hacer algo más. Exactamente, porque Satanás, acuérdense, o el enemigo, le encanta jugar y utilizar la culpa para mantenernos frustrados, para mantenernos sin esperanza, para que pensemos, no tenemos salida, no merezco nada bueno, esto siempre se va a repetir, ¿no? Entonces, importante esto, tenemos que rechazar la autoconmiseración porque nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. Segundo motivo por el cual debemos rechazar ese sentimiento de autoconmiseración es porque pretende que vivamos sin fe en el Señor, sin fe en Dios. Cuando ponemos los ojos en nosotros mismos, en nuestras situaciones y no en Dios, nos encontramos con todas nuestras imposibilidades y frustraciones y dijimos que ahí es cuando empieza la autoconmiseración actual. Cuando, por ejemplo, algunas cosas que nos pueden pasar. Miramos a nuestro marido o a nuestra esposa inconverso. Obviamente eso nos lleva a lamentarnos. A veces miramos a nuestros hijos rebeldes, a veces miramos a un jefe o a un superior imposible de soportar, a veces un vecino con el cual no nos llevamos bien. Seguramente nuestra fe va a declinar y veremos, si vemos con los ojos humanos, que la situación es imposible. Fíjense un ejemplo que tenemos en el libro de Números, capítulo 13. El 13:33 es uno de ellos, dice: vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y debe estar más adelante. Yo les leo los que anoté y voy a buscarles después el texto. Dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué y Caleb, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Fíjense, cuando ellos sintieron la autoconmiseración... Es la 14 del 6 al 9. Ahí está. Entonces es el 13:33 y el 14 del 6 al 9. Gracias, muchas gracias por la ayuda. 14 del 6 al 9. Yo me comí, anoté mal la cita. 14 del 6 al 9. Pero ven, vuelvo a repetir. Cuando sacamos los ojos de Dios y ponemos los ojos carnales en las circunstancias o en las situaciones, nos va a parecer lo mismo que a estos espías. Ellos vieron a los descendientes de Anac y se sintieron, que obviamente eran gigantes, porque los descendientes de Anac eran gigantes. Sin embargo, dice que ellos se sintieron como langostas. Y los únicos dos que vieron con los ojos de la fe y que decidieron apoyar su fe en Dios, dijeron: Dios nos va a llevar, Dios nos va a dar a poseer la tierra. Con nosotros está Yahweh, no teman. Entonces, cuando enfrentamos a los gigantes, que todos los días los enfrentamos, dificultades, adversidades, problemas de salud,
problemas económicos, laborales, los que sean, de nuestra vida desde nuestra propia perspectiva humana y no de la de Dios, terminaremos considerándonos langostas impotentes. Cuando sabemos que Dios, de Dios es la batalla, no nos consideramos unos pobrecitos, unos desvalidos, sino que sabemos bien en quién hemos creído y descansamos completamente en Él. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 11, dice: «Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada». Tremendo ese texto, yo se los recomiendo, anótenlo, péguenlo en la puerta de la heladera, en el espejo. ¿Cuánto? Jeremías 20:11. Si alguien lo tiene, me gustaría que lo lean ustedes, porque es un texto para volver a leer, que nos infunde fe y confianza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces te sentís perseguido, te sentís atacado, te sentís amenazado. Tomate de este texto, es una promesa de Dios. El profeta dijo: Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen... ¿Cómo? ¿Puedo leerla en otra versión? Bueno. Dice: no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Deshonra, tremendo, ¿eh? Muy linda versión también, ¿no? Más coloquial, ¿no? Pero en definitiva nos da la seguridad de que Dios está con nosotros y que nada ni nadie, por más que quiera un enemigo derrotarnos, humillarnos, vencernos, no lo va a lograr. Tercer motivo por el cual tenemos que rechazar este sentimiento de autoconmiseración es porque fomenta en nosotros el egocentrismo. ¿Te recuerdan? Dedicamos un encuentro entero a hablar del egocentrismo, ¿no? Eso es hacer que todo gire en torno a nosotros mismos y no alrededor de Jesús. En el fondo, el egocentrismo hace que nos consideremos demasiado importantes y que pongamos toda la atención en nosotros en vez de dársela a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia también de María Magdalena, que por llorar y lamentarse, estar experimentando esa autoconmiseración, no pudo reconocer a Jesús resucitado que estaba frente a ella. Miren lo que dice Juan 20, del 11 al 16. Juan 20, del 11 al 16. Si lo pueden leer. Sí. Bueno. 20 del 11 al 16. Al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro.
Exactamente. Entonces fíjense, estaba frente a Jesús y por estar demasiado enfocada en su tristeza, en lo que la gran tragedia obviamente que había pasado, que Jesús había muerto, estar experimentando autoconmiseración, se perdió, no pudo ver, no pudo reconocer que el que estaba al lado de ella, hablando con ella, era Jesús resucitado. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que nuestro pensamiento siempre sea para el Señor. No estemos enfocándonos en nosotros, en el ego, sino en Dios. Cuarta razón por la cual no debemos rechazar la autoconmiseración. Porque no nos deja comprender lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. Recordemos siempre que esa es la voluntad de Dios, siempre es agradable y perfecta. Cuando experimentamos autoconmiseración no lo podemos ver. Si nos lamentamos por las circunstancias de la vida, desconocemos que el Señor tiene todo bajo su control, que ni aún un cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo permita. Lo dice Jesús, ¿no? en uno de los evangelios. Es muy importante y que tengamos presente lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo, ¿no? Entonces, esto lo hemos estudiado, hemos dedicado algunas clases a estudiar el propósito de las pruebas, la diferencia de las pruebas y de las tentaciones. Pero bueno, la verdad es que todo lo que nos acontece siempre en Dios, aunque no lo podamos ver en medio de las circunstancias, siempre en Dios tiene un propósito. Y siempre el propósito de Dios para nuestra vida es para bien. Sabemos que las pruebas, que las aflicciones nos ayudan a crecer y a fortalecernos en la fe. Como dice Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Santiago capítulo 1, del 2 al 4. Santiago 1, del 2, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Él cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Bien. Pero pida... Hasta el 4 era. Se entusiasmó Marisa, pero habla de lo que decíamos recién, ¿no? Del propósito de las pruebas, que en definitiva siempre es para aumentar nuestra confianza en Dios, para moldear nuestro carácter y hacernos cada día más a la imagen de Cristo. Y el apóstol Pedro agrega en 1 de Pedro 1, 6 y 7, 1 de Pedro 1, 6 y 7, Uno, 6, 7. Bien. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, sigue hablando del propósito de las pruebas de Dios para nuestra vida. Quien es hallado alabando a Dios en medio de la prueba, este alcanzará la victoria de Dios para su vida.
Y este ejemplo lo podemos ver claramente cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26. Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Acuérdense, Pablo y Silas encarcelados, engrillados, atados con cadenas. Sin embargo, en medio del dolor y de la tristeza y de la experiencia de la no libertad, ellos alabaron y adoraron a Dios. Y ahí las puertas se abrieron, vino el terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, Dios les dio libertad. Aún en medio de la circunstancia más difícil, siempre Dios nos trae libertad. Por lo tanto, rechacemos la autoconmiseración y alabemos a Dios en medio de nuestras luchas y aceptemos caminar con gozo en medio de los desiertos de esta vida hasta que veamos la gloria de Dios en toda circunstancia. No tengo duda que Dios se va a manifestar en toda circunstancia. Por eso Romanos 8:28, lo dijimos muchas veces, dice, sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, y a modo de conclusión, podemos decir que no esperemos que nuestro triunfo sobre la autoconmiseración se produzca como un milagro de Dios sin nuestra cooperación. O sea, no es que yo voy a orar para decirle a Dios, Señor, no quiero sentir autoconmiseración. No. Yo tengo que trabajar porque es, como decíamos, un sentimiento que ataca nuestra mente, que Satanás utiliza para desviar nuestra mente de Dios. Entonces, no podemos pretender solamente que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Muchos deprimidos, aún después de admitir la causa de su depresión, quieren o pretendemos que Dios nos quite esa manera de pensar sin poner nosotros de nuestra parte. Pues nosotros en este caso tenemos, es como dice la Biblia en Romanos 12:2, ¿no? Renovar el espíritu de nuestra mente, es decir, dejar de pensar de la manera que estábamos pensando para empezar a pensar como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, no es algo que voy a orar y lo voy a superar de la noche a la mañana mágicamente porque es Dios el que lo tiene que hacer. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, que cada vez que nos sintamos tentados a experimentar autoconmiseración, quitemos los ojos de nosotros y lo pongamos en Dios. Es un ejercicio, es una tarea que algunos más, otros menos, pero en la que todos nos vamos a tener que involucrar. En algunas ocasiones hemos visto gente enojada con Dios porque por medio de un milagro no les quitó esa manera de pensar de autoconmiseración. Es que Dios no hace por nosotros lo que de acuerdo a su palabra espera que hagamos nosotros por nosotros mismos. Por el contrario, Dios nos exhorta y nos alienta a cooperar con el Espíritu Santo que nos capacita para hacer todo lo que Dios nos ordena. Esa fuerza, esa capacidad, sí nos la va a proponer el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La victoria sobre la autoconmiseración, sobre la depresión, puede ser nuestra como cristianos, como hijos de Dios, pero siempre y cuando echemos mano de todos los recursos espirituales de una vida llena del Espíritu Santo. Nuestra vida está llena de su presencia, llena de su palabra, nos aferramos a sus promesas, entendemos cómo Él quiere que vivamos, entonces lo vamos a poder derrotar. Rechacemos los dardos del enemigo que nos tientan a compadecernos de nosotros mismos y por lo tanto nos llevan a desalentarnos. Miremos a Jesucristo
que reina con poder. Muchas circunstancias y aflicciones querrán desalentarnos, querrán que quitemos los ojos de Dios. Pero dice Habacuc 2:20, y con esto terminamos, si alguien puede buscar Habacuc 2:20. Habacuc, profeta menor, 2:20 dice. Era el profeta llorón. Dice, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Tremendo. Deja de victimizarte, deja de sentir autoconmiseración, deja de creer que todo lo malo te pasa a vos. Este texto infunde también fe en nosotros. Dice, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Es decir, Dios está en control siempre. No desesperemos, no desalentemos, no deprimamos. Pongamos siempre nuestra fe y nuestra mira en Dios. Junior. Muy interesante. Es fácil reconocerse como víctima de las situaciones, lo que nos quita dos cosas: la posibilidad de ser protagonistas y la posibilidad de poner a Jesús como protagonista. Es más fácil eso que asumir responsabilidades, y las circunstancias un poco, uno puede invitarlas a que te empujen para eso, ¿no? Para decir, sí, bueno, todo a mí. Pero es bueno tener esta manera de verlo, donde uno empieza a ponerse en su lugar y le da el lugar al Señor que tiene que tener. Así que gracias a Dita y Horacio el Sabio por la charla. Abran sus micrófonos, quiero escucharlos. Mena. Bueno, hablé yo. Bien, Manu, bien. Era con M. No, igual como cortito, empiezo a entender por ahí el entrelazamiento, ¿viste? Entre las cosas y como hablábamos hace un rato también, o sea, está muy de la mano del ego, del egocentrismo de cada uno y de no poner en ese lugar de centro, ponernos a nosotros mismos en ese lugar de centro y no a Dios, que es quien debe ocupar. Y parte también tiene que ver con la fe, porque si uno logra sabemos que vamos a tener tropiezos, creo que somos todos muy conscientes porque lo vivimos todos los días, pero automáticamente el llevar a Dios a nuestro centro y a entender que eso tiene un para qué, nos debería sacar justamente de esa situación de pecado. Pero bueno, sí, no siempre es fácil cuando, no sé, como le pasa ahora que tiene a su hija internada. No es sencillo, no es algo que uno dijera, ay, qué fácil es esto. En la teoría sí, pero hay que pasarlo. Sí, tal cual. Pero qué importante es cambiar el egocentrismo, ¿no? Y entender que todas las cosas, como decía Ada, hasta la cantidad de pelo sabe que tengo, y a mí me mira todo el día porque se me caen varios. Y me quiero imaginar el Freddy. Somos dos. Freddy, Marisa, Pablo, Gaby, también Denis, Brenda. ¿Quién sigue? Me encantó la palabra de hoy. Maldito del hombre que confía en el hombre. Me quedó eso. Porque muchas veces eso habla de la autocomiseración de uno, porque uno se valida por el pensamiento de uno y no pone a Dios en el primer lugar. Y sí, claro que pasamos cosas, no solo de salud, familiares. Yo tengo mis hijos lejos y también pasan situaciones. Y muchas veces te produce angustia, porque no podés estar para ayudarlos, para resolverlos. Y bueno, digo, ¿dónde está Dios por ahí, viste? Porque en esas situaciones uno se pone mal,
Entonces viene la autocomiseración. El tema es salirse rápido de eso, ¿no? Como todos los sentimientos, cosas que vamos a pasar, que nos trae tristeza y nos trae pensamientos, pero ponernos sobre todo en las manos del Señor y decir, sabemos que Él nos alberga y que todo está en su santo lugar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la postura. Sí, a veces uno necesita un cimbronazo, un sacudón para decir, che, papá, despertate y arrancar. Salí de ese proceso. Pero bueno, siempre yo creo que los padres nos tocan en la familia, siempre la familia, ¿no? Cuando el enemigo no nos puede tocar a nosotros y estamos en la completa paz, nos quiere arremeter por el lado de los hijos, por el lado de algún lado, el esposo, el compañero. Entonces, eso es lo que a veces nos roba un poquito la paz, pero salirse rápido. Yo creo que sí, como decía Adita, es un ejercicio que hay que hacerlo y que no es fácil, pero sabemos que Dios venció, Jesús venció todo eso. Entonces tenemos que tratar de pensar en Él en esos momentos, de decir cómo lo hizo. Y Él venció. Entonces sabemos que tenemos que vencer también nosotros. Es ese momento, ese proceso que estamos pasando. Bueno, Dios está en control siempre. Voy de atrás para adelante. Precisamente porque me habló directamente a través de la palabra. El milagro se ejecutará con mi determinación y mi colaboración. Las cosas que tengo que hacer yo, las tengo que hacer yo, no las va a hacer Dios. Él puede abrir las aguas, pero si yo no camino, a Moisés le dijo, ¿por qué clamas? ¿Para qué qué haces? Dale, cruzá. Fue así, se le dijo, ¿por qué clamas a mí? Anda. Y va a mover hasta los cimientos, ¿no? Escuché eso y me hizo ruido, porque dice que sacudió, tembló, el temblor movió hasta los cimientos, sacudió hasta los cimientos, ¿no? Quiere decir que va a mover hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra situación, de nuestra circunstancia, para hacerlo. No nos tenemos que olvidar de eso, que no es el hombre. Dios va a poner favor de los hombres, como hizo con Jesús, ¿no? El favor de los hombres. Pero no quiere decir que nosotros nos quedemos esperando que eso pase, sino que también nos da una orden. De hecho, al que sanó, anda a lavarte. Ahora hace tal cosa. Toma tu lecho y anda. Y siempre hubo una orden tras el milagro. Y en ese trayecto se producía el milagro, ¿no? Por eso, la verdad que hoy venía pensando, ¿no? Porque tengo tantas cosas para resolver, cada vez son más. Y digo, ¿cómo humanamente yo no puedo resolver nada? Más que tiene que pasar el tiempo, no sé, necesitaría, para vivir la vida que me gustaría, necesito una vida más. O, o ganar la lotería, cosa que no juego tampoco. Pero me refiero a que un montón de situaciones de la vida que uno podía haber hecho de otra manera. Entonces, en vez de quejarme, prefiero seguir adelante con fe en el Señor y seguir avanzando. No tengo otra alternativa. De hecho, estoy acá, a mis 55 años, y sigo avanzando. Muy bien, hay que seguir avanzando y entender que es un proceso, ¿no? Si uno entiende que es parte del milagro, tiene una responsabilidad de identificar en qué parte del proceso está, ¿no? Así que buenísimo, Freddy y Marisa. Denis. Sí, yo recuerdo cuando me enfermé de cólito renal que pedía perdón por si cometí algún pecado que había cometido, si me está queriendo hacer ver algo. Y siempre recuerdo Santiago 1, verso 2. Es más, creo que hay que una alabanza que también la canta que dice que por más que pasemos diversas pruebas, yo de allí saldré victorioso. Y yo
siempre recuerdo eso cada vez que me enfermo y digo, no, esto es una prueba, o paso por una circunstancia y digo, esto es una prueba y tengo que salir y no renegar de Dios, sino diciendo como decimos a veces, Señor, me dejaste solo. Y siempre es uno que lo deja que se aparta un poco. Después, por otro lado, siento así como mal cuando quiero predicar y no sale explicar el tema del Shabbat. Jamás lo pude explicar bien y como que me doy como motivo de tropiezo para otros y me como autoflagelo yo mismo, como que me quedo triste, como que no puedo explicarlo bien. Quizás me enoja también quizás porque no me entiende o no quieren entenderlo, o después me contradigo y quedo como que abrumado por esa situación. Y, y digo, no, quizás no debo predicarle más a esa persona porque me hace mal a mí. Y digo después, no, pero yo le tengo que volver a explicar, pero no encuentro las palabras, siempre retorno al mismo punto, como que me autofragelo yo mismo, como que quedo mal yo. O sea, mis fuerzas se van ahí y cuando termino, como que termino débil, cansado. No sé si alguna vez le pasó eso, pero yo termino cansado, como que absorbo la energía de la otra persona y me quedo como mal yo. Bueno, lo importante es eso, lo importante es estar viendo cuál es la adversidad y volver a lo que vos decías, Denis, del versículo de Santiago, ¿no? Recordar la palabra como respuesta a esa adversidad y salirse uno del centro, para poder darle el centro de vuelta a Dios y no quedar mal uno, sino que Él resplandezca en nuestra debilidad, ¿no? Es ahí donde el débil puede decir fuerte soy, cuando la fortaleza la pone Dios. Así que gracias por tu comentario, Denis. Pablito, Gaby. Esto, nada, lejos de querer ser egocéntrico, me sorprende mucho de la palabra que esto también está escrito. Eh, Sinceramente ni siquiera conocía la palabra. Y es algo muy fuerte. Y la verdad que me genera un cimbronazo porque digo, y además es un pecado. Es como que me caen muchas fichas, ¿no? Eh, Nada, eso. No más preguntas, señor juez. No más. Gabriela Bobbio, Yo creo de que Mena, de Mena. cuando hace poquito tiempo estaba la situación muy mal, Horacio me dijo o nos dijo, rezá y pedí a Dios por sabiduría. Y ahora, ahorita dijo Santiago 1 del 2 al 4 y Marisa siguió leyendo el 5 y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y ahí me quedé, porque desde el día que Horacio hablamos ese día que Pablo estaba mal y nos dijo, pedí por sabiduría, pedíle a Dios por sabiduría, es algo que incluí en mis oraciones todos los días, a la mañana y a la noche por Pablo. Así que nada, agradezco haber llegado al capítulo de Santiago. Gracias. No digan que estoy mal, que me siento egocéntrico y no quiero. Y bueno, Bueno, vos no gracias. sabías la palabra, gracias a vos, Gaby. Gracias. No sabías, Pablo, la palabra autoconmiseración porque no vivías con nada de gracia. Yo la sabía porque es,
es una manera de decirle al otro, no sientas autocomiseración. Entonces, en las cenas familiares, ¿viste? Esta gente dice esas cosas. Esta gente No tan sabía que bíblica existía yo tampoco. dice, autocomiseración. Entonces la puedo decir casi sin repetir y sin soplar. Es difícil aparte. Es difícil, es difícil. A mí me tocó decirlo leer rápido. el pasaje donde decía muchas veces ni me acuerdo, Claro, sí. Ay, bueno. Eso te Estoy prepara haciendo para lo hablar en posible. público, Maru. Mi amor. ¿Ves? Cuando decís constrito, ya te prepara para hablar en público. Bueno, gracias a todos por participar hoy. Le voy a pedir ¿a quién? Alguno que quiera orar. A ver quién quiere orar, quién se tira primero para poder cerrar esta reunión. A ver, manos arriba. Uno se sortea. Ahí estoy. Bien, perfecto. Vamos. Bueno, Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, por otro día en el que pudimos desafiarnos, Señor mío. Bendecimos, Señor mío, cada palabra que se ha predicado en esta hora y media, Señor mío, por toda esa sabiduría que has derramado a través de Adita y Horacio, Señor, que han compartido con nuestros hermanos, Señor, y que cada uno ha podido explayarse y aclarar algunas situaciones que tenemos aún dentro del corazón. Te damos gracias porque cada día, Señor, de no ser por ti, estaríamos a la deriva, estaríamos al abandono, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, bendecimos la vida de aquellos que no están, que no han podido compartir con nosotros, Señor, en esta hora, Señor mío. Bendecimos, Señor, la vida de mis hermanos, que aquellos que padecen alguna necesidad, alguna enfermedad, Señor mío, tu mano de poder los sane, los cubra y los guarde, Señor, dice tu palabra, que por tu llaga somos sanos y salvos por tu sangre, Dios mío. Gracias por ese gran sacrificio, Señor mío. Bendigo la vida de Ada y Horacio, Señor. Bendigo este grupo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Una vez más, nos has sacudido los cimientos de nuestra vida, Señor mío. Has tocado nuestro corazón, Señor, para bendecirnos, para enseñarnos, para esperar siempre de ti, Señor mío. Oramos, Señor, por Sofía, por una pronta recuperación, Señor, en este rato. Tu mano de poder, Señor, la esté cubriendo, guardando y protegiendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Dios mío, te bendecimos, ponemos tu nombre en alto y en primer lugar en nuestra vida. Gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Bueno, amigos. Saludos, Sofi. Abrazo. Ya se quedó con papá. Chao, mi princesa. Que descanse, Sofi. Que te recuperes prontito, Sofi. Chao, mi reina. Ahora me voy a hacer la cama. Un almohadoncito y... No cualquiera, Anoche fue en la silla, así que hoy estoy de 10. Bueno, cuídense, Dios los bendiga y estamos siempre en contacto. Gracias. Chao, chao. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado,
licenciatura en Teología Pastoral, diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.